Avanza la semana y en CNN Chile, desde la sala de redacción, ya estamos listos para comenzar a revisar lo más importante de esta jornada de martes 18 de noviembre, marcadas por múltiples informaciones, comenzando por la política. Partimos con titulares. A una reacción de una persona un poco desesperada, atribuyó Jorge Quirós, ideólogo de la propuesta económica de José Antonio Kast, los dichos de la candidata oficialista Janet Jara, quien recordó el rol del economista en las colusiones de los pollos y las farmacias. El abanderado republicano, en tanto, sostuvo que Quirós es la persona más adecuada para asumir un cargo en su eventual gobierno. Con 19 partidas aprobadas y 14 rechazadas, llegará al Senado el presupuesto de 2026. Algunos de los ítems que no contaron con los votos de los diputados fueron los del Tesoro Público, Presidencia y los Ministerios de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, entre otros. El titular de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que en el Senado se reforzará el diálogo para avisar toda la propuesta del gobierno. 5 turistas extranjeros muertos deja la tragedia de Torres del Paine, luego que en la zona más expuesta del sector conocido como Los Perros se registraran vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Las personas se internaron en el Parque Nacional sin un guía que conociera el terreno. Mañana se evaluarán las condiciones climáticas para intentar evacuar los cuerpos con el uso de un helicóptero. Después de que Donald Trump dijera que podría hablar con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano aseguró que solo conversaría con el presidente estadounidense face to face. En medio del despliegue militar en el Caribe, Maduro aseguró que el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, pero insistió en que no permitirá que se bombardee a su país. Y en el deporte, tras 2 años y medio, la selección chilena logró 3 triunfos consecutivos. El equipo de Nicolás Córdoba venció a Perú por 2-1 en Rusia. Felipe Loyola y Darío Osorio anotaron los goles de La Roja en el Clásico del Pacífico. Y comenzamos en política junto a Colomba Eichholz, porque hoy día, ya desde ayer, los dardos de la candidatura oficialista fueron en contra del asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós. Hoy respondieron desde el Partido Republicano y se ha ido elevando el tono de la confrontación entre ambos abanderados. Y aquí está Colomba para contarnos de este, entre comillas, primer encontrón. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien, muchas gracias. Un primer encontrón bastante tenso entre la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, y quien es el principal asesor económico de José Antonio Kast. Hablamos de Jorge Quirós. Esto por la participación que tuvo el economista en casos de colusión importantes en nuestro país. Participación que obviamente descartan desde la candidatura de José Antonio Kast. Descarta el propio economista. Habla de, por ejemplo, informes que él hacía con su grupo, ¿no es cierto?, su empresa Quirós y Asociados en el pasado. Esto data de más de una década, la colusión, por ejemplo, de los pollos, de las navieras, decía Janet Jara, y también de los medicamentos. Esto a través de la colusión de las farmacias, algo que, como decía Mati, ya hace, bueno, es una resolución, un caso o 3 casos, podríamos decir, de hace bastante tiempo, pero que de todas maneras Janet Jara reflota, porque justamente Jorge Quirós fue una persona mencionada, incluso la resolución del Tribunal de Libre Competencia en el caso de la colusión de los pollos, pero también en el caso de las farmacias, en distintos roles. En el primer rol, dice Janet Jara, incluso decía durante esta jornada en Radio Cooperativa, con ahí la resolución del Tribunal de Libre Competencia en mano, leía de hecho Janet Jara, donde se menciona a Jorge Quirós, porque justamente Jorge Quirós habría propiciado o bien hecho un modelo, diseñado, claro, exactamente, diseñó el modelo desde entonces su que estudio permitió, de abogado. Exactamente, que permitía proyectar, ¿no es cierto?, a largo plazo el consumo. Efectivamente, entonces de esta manera se podían repartir las cuotas, también proyectar las mismas empresas
empresas, cuánto iba a ser el gasto que iban a tener y finalmente entonces en ese sentido es que se puede concretar la colusión. De todas maneras, Jorge Quirós no es parte de estas empresas, es importante aclarar eso. Él también lo aclaraba durante esta jornada y también lo hacía José Antonio Kast. Sí hacía la elaboración de informes que creaban este modelo económico que luego entonces toman estas empresas. Exactamente. No lo propiciaba, no, esto también por encargo de las propias empresas, ¿no es cierto?, a través de esa asociación entre las tres que funcionaba en aquella época y finalmente entonces se genera. Era un modelo, claro, para digamos, saltarse una regla del mercado. Exactamente. Ahora las empresas son las que toman la decisión. Exactamente, de la libre competencia. Y es por eso que incluso, bueno, no recibieron condenas, solamente multas, porque en esa época efectivamente no había una condena, no se consideraba delito la colusión entre las empresas, pero de todas maneras, claro, Jorge Quirós no fue una de las personas, podríamos decir, multadas por este caso en particular, pero sí, efectivamente, se nombra en varias partes, por lo menos en 3 partes o 4 partes, en lo que es esta resolución de el mercado, digo, del Tribunal de Libre Competencia, que de hecho tenemos las gráficas, las vamos a pasar a revisar, pero antes vamos a pasar a revisar qué dijo José Antonio Kast sobre estas acusaciones que ha hecho ya no solamente hoy, sino también ayer desde la comuna de La Pintana, Janet Jara, y no solamente en relación a el caso de la colusión de los pollos, sino también al caso también conocido, obviamente, de la colusión de las farmacias y de los medicamentos por añadidura. Así que vamos a pasar a revisar qué tuvo para decir José Antonio Kast en defensa de su principal asesor económico, Jorge Quirós. Hay un dicho que ocupa mucho la izquierda: miente, miente y que algo queda. Él estuvo en este mismo programa, fue aclarando paso por paso de una clase magistral, la ha dado en distintas partes. Y nunca ha estado en una situación como la que, por ejemplo, acusan al ministro Nicolás Grau, que no le cuadran las cifras. Lo que ha ocurrido con Mario Marcel, que dejó designada la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, se fue y todavía no calza los números de ingreso y de gasto. El hecho de emitir un informe no lo hace a él responsable de las decisiones que finalmente puedan tomar las empresas. Janet Jara comete un error y de nuevo va a quedar frente a la opinión pública, como cuando dijo que ella no había querido nacionalizar el cobre o cuando dijo que ella no había respaldado los retiros. Estaba entonces esta defensa que hace el candidato José Antonio Kast. Dice que la candidata Janet Jara miente sobre estas acusaciones que lleva haciendo no solamente ayer, hoy, también de hecho se hicieron por parte del oficialismo cuando se nombró a Jorge Quirós a mediados de este año como el principal asesor económico de José Antonio Kast. Hablaba también durante esta jornada en Radio Cooperativa, Mati, como te decía, con papel en mano, con resolución del Tribunal de Libre Competencia, Janet Jara, para justamente acusar o bien dirigir, ¿no es cierto?, la atención también al principal asesor económico de José Antonio Kast, porque también era un día importante en esa agrupación, no solamente del Partido Republicano, la agrupación del comando económico del candidato, porque justamente se estaba también realizando una reunión en los momentos de las declaraciones de Janet Jara con los principales asesores económicos de la entonces candidata Evelyn Matei, que de hecho también se va a producir con los asesores de Johannes Kaiser, pero justamente también era una jornada importante para Jorge Quirós en todo lo que va a ser la coordinación del programa económico de José Antonio Kast, que justamente golpea esta acusación o emplazamiento que hace Janet Jara respecto de la trayectoria del economista. Y es un buen cabro, dijo Parisi, Franco Parisi, respecto a Jorge Quirós, dijo, es un buen cabro, yo lo conozco muy bien, dijo, pero si alguien te hace ruido en tu comando, debes sacarlo. Pues brutal. Pero por lo menos ha mantenido, y lo cierto es que también tras esta reunión, por ejemplo, José Ramón Valente, claro, y también figuras importantes, exdirigentes y exministros cuál era la idea de Franco Parisi, claro, pero justamente desde Chile Vamos respaldan a Jorge Quirós. Ahí también se van viendo los matices de excandidaturas, tanto la de Evelyn Matei y también la de Franco Parisi respecto a la figura y participación de Jorge Quirós en el comando de José Antonio Kast, que hay que decirlo también ocupa el quizás rol más importante en materia económica. Como decía entonces, Janet Jara estaba con papel en mano con la resolución del Tribunal de Libre Competencia hablando sobre la participación de Jorge Quirós en la colusión de los pollos y también en la colusión de los medicamentos de las farmacias. Así que también pasemos a revisar esas declaraciones que hizo la candidata y que de todas maneras generaron ruido en el Partido Republicano.
Y aunque Kast repita cada 10 veces que no es verdad y evada las preguntas que se le hacen, la verdad es que así lo determinaron, tanto en el caso de los pollos como en el caso de las farmacias. Estuvo también en el caso de las navieras en la colusión, Jorge Quirós, y esto lo dijo el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces viene y señala que no es así, después se le pregunta por la libre competencia y dice, no, yo la voy a respetar. Entonces hay una contradicción aquí. En el de los pollos él estuvo en el modelo de la colusión, así se señala en el Tribunal de la Libre Competencia. Y en el de los medicamentos él salió a defender una de las farmacias asegurando que, comillas, no existen indicios de corrupción en este mercado. La colusión sí existió y así fue declarada por los tribunales de justicia. En el caso de los pollos, él organizó la colusión, el modelo de colusión del mercado. Mantiene esa afirmación. Sí, es que lo dice el fallo del tribunal, si eso es el modelo de estimación del consumo que está siendo trabajado con la oficina de Jorge Quirós. Comillas. Claro, Quirós y asociados. Tenemos las gráficas también de lo que dice ese informe, pero antes de pasar a revisar concretamente a qué se refiere, Janet Jara, las partes que leía, ¿no es cierto?, en ese informe de más de 100 páginas de esa resolución del Tribunal de Libre Competencia, vamos también a pasar a revisar las declaraciones y la defensa del propio emplazado, de quien fuera entonces y sigue siendo el asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, sobre estas acusaciones que, repito, no son nuevas, también se han dado y se dieron en la campaña hacia la primera vuelta. Así que pasemos a revisar de todas maneras cuál fue esta reiteración que hizo Jorge Quirós respecto a estas acusaciones. Lo que señaló la candidata Jara son mentiras absolutas. Las entiendo como ataques de campaña, a los cuales no me quiero referir acá porque estamos aquí hablando de otros temas. Son mentiras, ataques de campaña. La entiendo como la reacción de una persona un poquito desesperada después de hace menos de 48 horas haber recibido la votación más baja que ha tenido la izquierda en el periodo democrático, la historia democrática chilena. Así que se entienden esas reacciones muy destempladas y que creo que le hacen daño al diálogo nacional. Claro, y entonces esta defensa que hace y explica un poco más Jorge Quirós de las declaraciones que hace Janet Jara. De todas maneras, no profundiza particularmente sobre estos casos de colusión, solamente dice que son mentiras y que responden también a cierta ansiedad de la candidata presidencial, que vale decir también, Mati, en las encuestas, por lo menos en la que se conoció durante esta jornada de panel ciudadano UDD, queda un poco mal posicionada Janet Jara con un 39% de las preferencias, mientras que José Antonio Kast encabeza obviamente este sondeo entre los dos candidatos con un 61% de los apoyos. Ahora, quiero, Mati, justamente que pasemos a revisar parte de lo que se refiere, que indica esta resolución del Tribunal de Libre Competencia sobre justamente Jorge Quirós. Sale mencionado aproximadamente 4 veces en esta resolución y dice, claro, hace alusión, por ejemplo, Mati, a correos, considerando ahí en lo que se lee en este texto, dice: en el referido correo electrónico se expresa, de acuerdo a lo conversado en la reunión del 22 de julio pasado, me permito informarles lo siguiente. 1, hemos sensibilizado el modelo de la estimación de consumo, lo que estamos hablando, ¿cierto?, de este modelo que estaba más que recomendando, ¿no es cierto?, que había elaborado, más bien dicho, Jorge Quirós con datos reales y arroja valores bastante cercanos a los valores históricos. Estamos trabajando con la oficina justamente de Jorge Quirós a fin de hacerle pequeños ajustes al modelo. Entonces, correos que principalmente también dan cuenta de ese modelo, que de hecho incluso en esta resolución se habla del modelo Quirós, y ahí también estamos revisando otra gráfica de esta resolución justamente que habla entonces de reuniones que se habían sostenido, de notas que había tomado María Soledad Valenzuela, en donde se lee también que hay una reunión con Jorge Quirós y que la asesoría de Jorge Quirós incluiría el seminario en cada empresa para, ¿no es cierto?, las ventas. Esto se puede plantear al directorio, decía entonces en sus notas María Soledad Valenzuela sobre este caso, un caso que había estallado de todas maneras en 2011. Importante también reiterar que esto no es un caso nuevo, no es una resolución que estamos leyendo del año 2025, sino es una resolución del año aproximadamente 2018, luego de que se conociera este caso en 2011, la colusión de los pollos, mientras que en el caso de los medicamentos, al cual Janet Jara hace alusión, Jorge Quirós tuvo un rol de defensa de
Cobran, particularmente, en donde entonces desconocía que hubiera una colusión entre las farmacias. Y es por eso que Janet Jara cuestiona las, más que intenciones, pero el rol que podría tener Jorge Quiroz en un eventual gobierno de José Antonio Kast por justamente no haber defendido la libre competencia en su momento, por lo menos haciendo alusión al caso de la colusión de las farmacias, donde en todo caso también ahí en la defensa, reitero, decía que no hubo una colusión entre esas empresas, entre las farmacias. Ahora, justamente también hablando de reuniones que sostuvo durante esta jornada Jorge Quiroz, quiero también, Mati, que pasemos a revisar parte de lo que dejó esta reunión que ya decía con el equipo de Evelyn Matei. Había aproximadamente 19 economistas reunidos en en el comando del candidato José Antonio Kast en el Partido Republicano desde temprano en la mañana, 9:30 aproximadamente, era la cita para abordar varios temas, 3 temas en particular que se pusieron en tabla. Uno, la disciplina fiscal, la baja de impuestos y reducir la permisología. Hubo acuerdo en esos 3 planteamientos que estaban tanto presentes en el programa de Evelyn Matei como en el de José Antonio Kast. Por ejemplo, en la reforma tributaria se plantea una rebaja de impuestos a las grandes y medianas empresas de un 27% a un 23%. Hubo coincidencia sobre esto, pero obviamente también quedaron dudas en el punto de prensa que se las hicimos a los equipos económicos de ambos comandos sobre el famoso recorte presupuestario, los 6.000 millones de dólares en 18 meses que había propuesto José Antonio Kast. De hecho, había conversado de eso en varios medios Jorge Quiroz en la época cuando se presenta, ¿no es cierto?, esta propuesta. Hay apertura que se pueda extender la gradualidad, es decir, no 6.000 millones, la reducción de 6.000 millones en 18 meses, sino que puede hacer, por ejemplo, la reducción del gasto de 6.000 millones, pero en más tiempo, en 4 años, en 3 años, algo que no se zanjó durante esta jornada, pero van a ser reuniones periódicas, semanalmente, nos hablaban algunos economistas, en donde obviamente ese tema se va a tocar. Ahora, Jorge Quiroz decía que hay apertura, por lo menos en el comando de José Antonio Kast. Importante también señalar algo que ha sido polémico de la candidatura del republicano. Vamos también a pasar a revisar entonces algunas de las declaraciones en voz de Bettina Hortz, que estaba también participando en esta reunión. Llegamos a este llamado, si bien fue 48 horas después de la elección, porque sentimos que es importante reconstruir las bases del progreso económico y social de Chile. Sabemos que este es uno de los ejes centrales de la campaña José Antonio Kast, que después de 4 años más de estancamiento económico, sin duda que la necesidad de recuperar la capacidad de crecimiento no solo es por generar mejores condiciones de trabajo, mejor empleo, mejores salarios, sino es que es la única forma de poder seguir financiando programas sociales que se han venido aprobando sin el necesario financiamiento. Por eso yo creo que es importante darle la señal de que más allá de la diferencia del pasado y los distintos números que circulaban, ¿no es cierto?, la mirada está hacia una mayor convergencia social. Es el llamado, es el compromiso, y sin duda que, dado que es uno de los ejes estructurantes de esta campaña, todos nos sentimos convocados para estar acá, para apoyar y entregar buenas propuestas. Coincidencia entonces en esos 3 temas que detallaba muy bien Bettina Hortz. Y hay coincidencias también en Chile Vamos, no solamente en materia económica, sino también en el despliegue territorial que deberían tener todos los adherentes de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que se suman ahora a la candidatura de José Antonio Kast en una reunión que también zanjaron temas sobre eso, sobre el despliegue territorial y sobre también las coincidencias programáticas. Una reunión en la que participó Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y también todos los presidentes de Chile Vamos, Juan Manuel Santa Cruz, Rodrigo Galilea y también Guillermo Ramírez representando al gremialismo. Así que también vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones del diputado y presidente de la UDI para saber entonces en qué coincidencias, o a qué coincidencias, mejor dicho, llegaron estos timoneles de los partidos. Lo dijimos desde el minuto 1 el domingo. Janet Jara no puede ganar. La continuidad de este gobierno debe ser derrotada y de forma amplia. Y por eso el domingo en la noche anunciamos que apoyaríamos a José Antonio Kast, y hoy estamos trabajando en conjunto directamente con el presidente del Partido Republicano para coordinar el trabajo territorialmente y también programáticamente.
Claro, una coordinación entonces que se va a seguir dando entre los presidentes de partido. Ayer incluso también Carmen Sosa, jefa programática de José Antonio Kast, con el jefe programático de Evelyn Matei y Juan Luis Hossa, se habían tomado un café, así que hay reuniones avanzando. ¿Qué está pasando con Evópolis, con Amarillos, con Demócratas? Estaban justamente presentes Evópolis en esta reunión. Demócratas y Amarillos se habían declarado por lo menos en reflexión, pero lo cierto es que también hay reuniones internas en Demócratas. Hubo un consejo general justamente ayer a eso de las 22 horas, en donde también se conversó sobre el eventual apoyo a José Antonio Kast. Hoy Janet Jara, lo cierto es que Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, por ejemplo, llamaba a la libertad de acción, pero lo cierto es que las coincidencias al interior de ese conglomerado, que de todas maneras Mati también va a ser disuelto por no haber logrado la votación suficiente para mantenerse como partido, había más coincidencias sobre el apoyo a José Antonio Kast, por lo menos también así lo decía en esta reunión Carlos Maldonado, así que también vamos a quedar pendientes obviamente a cuál va a ser la votación de Demócratas. Un apoyo público podría ser también, despliegues y también obviamente de Amarillos, un partido que también va a ser disuelto ya en el próximo periodo por tampoco haber logrado representación en la Cámara ni tampoco en el Senado. Claro, en el caso de Amarillos, Matías Walker había dicho que en el caso que no ganara Evelyn Matei, ellos iban a pasar a ser oposición. Ahora, él es el único que permanece en el Senado, por lo tanto, su voto es en el que, en definitiva, probablemente no va a estar siempre con uno de los dos sectores políticos. Ahí claro, va. Y en Demócratas, de hecho, está justamente el senador Matías Walker. Luego también se eligió este domingo a una diputada y un senador, así que también va a ser importante la representación que puedan tener en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que obviamente importante conocer cuál va a ser la definición de esos dos partidos de centro. Muy bien, muchísimas gracias Colomba Eichholz ahí con toda la información de lo que está ocurriendo con el comando de José Antonio Kast, todos los movimientos de cara ya a esta segunda vuelta presidencial. Que estén muy bien. Igualmente, Mati, gracias. Bueno, y frente al despliegue de José Antonio Kast en la vereda opuesta, Janet Jara ha mostrado su despliegue, ahí la vemos en la comuna de La Pintana el día de ayer, pero sobre todo a nivel mediático. Ella ha dado diversas entrevistas en radio, en televisión, en programas incluso de streaming, programas incluso de humor, de streaming, apuntando también a un electorado más joven. Durante esta jornada ella no se ha restado de críticas a José Antonio Kast y precisamente iban en la línea de apuntar al jefe económico de José Antonio Kast, y no solo eso, porque ella dice durante las jornadas de primera vuelta, los debates, era muy poco lo que nosotros alcanzábamos a decir y por lo tanto hay muchas cosas que a José Antonio Kast no se le han preguntado. Ella dijo, se las voy a preguntar yo si es que no se la pregunta algún periodista. Y fue en esa línea entonces donde volvió a remarcar lo que había dicho anteriormente sobre Jorge Quiros. Macarena Román ha estado reporteando todo lo que está ocurriendo en torno a la campaña de Janet Jara, que mañana además reestructura o da a conocer la reestructura de su comando. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Eso está en duda si es que mañana o el jueves lo confirma. ¿Por qué? Porque ella, si bien lo dijo en Cooperativa, que mañana presentaba el reforzamiento de su comando, pudimos hablar con algunas personas dentro del comando y dicen, al parecer la candidata se confundió porque estaba establecido para el jueves. Lo que sí es que mañana tendrá una actividad pública y ahí veremos, cierto, si se toma o no la decisión de presentar a el reforzamiento. El reforzamiento, que todo indica, tendrá que ver con separar algunas voces en las regiones, reforzar ese sitio, cierto, donde no logró conquistar la mayoría, por ejemplo, en las regiones del norte, Arica, Tarapacá, Atacama y Antofagasta, donde Franco Parisi fue el gran ganador y donde tienen espacio entonces de crecer Janet Jara, o así lo consideran por parte del comando. Sin embargo, sí han hecho guiños directos a Franco Parisi. Son algunas medidas que va a aplicar Janet Jara, dice, si es electa. Por ejemplo, ya lo había adelantado la eliminación del IVA a medicamentos, que era una propuesta en el programa de gobierno de Franco Parisi y que sin duda ella la adhiere de inmediato. De hecho, lo comunica una vez que gana y pasa la segunda vuelta,
Cooperativa dice que va a sumar ese tipo de medidas. También durante esta mañana y también en conversación con Radio Cooperativa aseguró que va a poner como límite que las personas, los funcionarios de confianza del gobierno, es decir, de ministerios, de la presidencia, de subsecretarías, ganen como máximo 5 millones de pesos bruto, una medida que también viene desde el programa de Franco Parisi y que obviamente son guiños hacia ese electorado. El 19% de las personas que le dieron el 19% de las preferencias al líder del PDG. ¿Qué dice el líder del PDG? Que ellos todavía no han tomado una decisión, que de hecho van a invitar a ambos candidatos por separado a su programa de YouTube, el Bad Boys, sí. y que ahí luego a de Bad eso... Boys, reforzado con Pamela Giles. Con Pamela Giles, y que luego de eso harán una encuesta digital muy a su estilo, ¿cierto?, para tomar una decisión. Las opciones serán Jara, Kast o votar en blanco. Eso dijo el candidato, el ex candidato ahora del PDG. ¿Irán a ir? Dice que él espera que vayan. De hecho, José Antonio Kast fue en 2021, Gabriel Boric no. Hicieron el mismo ofrecimiento, también le fue bien a Franco Parisi en esa elección y José Antonio Kast estuvo ahí. Eso sí, sabemos que parte de la estrategia del candidato del republicano ha sido no asistir a este tipo de instancias, así que no sabemos si cambie de parecer ahora. Janet Jara es muy probable que asista, o yo me la juego con que podría asistir porque ella está buscando y ha hecho... un vínculo directo con el electorado de Franco Parisi, de hecho por estas medidas que ha anunciado. Vamos a escuchar parte de lo que habló durante esta mañana la candidata oficialista de la DC respecto justamente a medidas que proponía Franco Parisi. Yo quiero decir lo siguiente, nosotros vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a 5 millones de pesos brutos, y al que crea que eso no es suficiente para él y que hay que hacer una excepción, cosa que pasó en este gobierno, le digo desde ya que ni siquiera piense en postularse a algún tipo de responsabilidad. El otro día destacó lo del IVA a los medicamentos. Eso lo encuentro una muy buena propuesta. Bueno, pero en su momento a Parisi se le trató de populista, sí, claro. Se le recordó lo del papito corazón. Hoy día eso sí. ¿Ya se olvida? Mire, yo por lo menos no he tratado así a Franco ni a ningún otro candidato porque no es mi forma. Creo que aquí lo que hay es un debate de ideas, no de denostar personalmente a alguien. Bueno, ahí también la contrapregunta, ¿cierto? Que en algún minuto se le tildó de populista al candidato Franco Parisi, no necesariamente la candidata, no estoy hablando que ella lo haya dicho, pero en general, cierto, parte de los comentarios tenían relación con eso. De hecho, también para muchos, por no decir para todos, fue una sorpresa la cantidad de votos que consiguió Franco Parisi, el tercer lugar de las preferencias, superando a Johannes Kaiser, pero también a la propia Evelyn Matei. Vamos a escuchar ahora palabras de Franco Parisi, que está en una posición, al menos que se le ve bien a gusto. Ha estado en distintos medios de comunicación, ha contestado las preguntas y ha dicho también que él no es dueño de los votos que tuvo, ¿cierto?, durante este domingo, que sería faltarle el respeto al electorado, pero que sí se van a referir como PDG o sí van a hacer un llamado, ya sea a votar por una u otra opción o en blanco, luego de esta encuesta digital que pretenden hacer. Otro de las palabras que llamaron la atención es que dijo, si es que no van al programa Bad Boys, entonces lo haremos con inteligencia artificial. Muy en su modo también Franco Parisi. Ahí tendrán que ver entonces si los candidatos les conviene o no ir a aquella instancia. Escuchemos parte de lo que habló el ex candidato del PDG en cuanto a su postura de cara a la segunda vuelta. Claramente Valente no tiene sensibilidad con la gente. Y por algo lo echaron de ministro de Economía, porque no sé qué burrada dijo y ahora está diciendo otra burrada. Parece que le está haciendo campaña a Jara con eso. Sí, Jara va 2-0 contra Kast. Por eso están los 2-0. En un podcast de comedia. Golazo. Golazo, acércate a la gente. Acércate a la gente. Y eso es lo que uno quiere, nadie quiere que... No podéis ser candidato, no podéis irte presidente antes de ser presidente o presidenta antes de ser presidente. Yo creo que... Pero eso es campaña de ella, cada uno tiene su estilo. Me ganaron, pero yo estoy triste y ellos están celebrando.
Decía, estoy triste, se mostraba no tan triste. Lo cierto es que también llegaron estos típicos autos arreglados, los tuning, ¿cierto? Que llaman enchulados, a prestarle apoyo todavía al ex candidato del PDG. ¿Qué dijo José Ramón Valente? Que la respuesta que da ahí Franco Parisi, que ellos no van a proponer, o al menos no se está estudiando la idea dentro del área económica de José Antonio Kast, que se ve reforzada con el área de Evelyn Matei, en torno a eliminar el IVA de los medicamentos. Propuesta de Franco Parisi que ahora adquiere Janet Jara y que de hecho dice que se podría subsidiar ciertos medicamentos, buscar un mecanismo, pero la eliminación del IVA en eso no va a ir, o al menos hasta ahora no se comprometieron a aquello. Por eso Franco Parisi dice que Valente es un poco indolente con las medidas y con en pro de la ciudadanía. Por otro lado, también Franco Parisi decía que la candidata Janet Jara iba 2 contra 0 de José Antonio Kast. Por una parte, por esta medida de que incorpora la eliminación del IVA a medicamentos, y porque él criticó que José Antonio Kast subiera la foto junto, o hablando más bien por teléfono con el presidente de Argentina, Javier Milei, porque él dice, yo no lo hubiera hecho considerando que él ya tiene ese apoyo. A quienes les gusta Javier Milei probablemente votaron, decía Franco Parisi, por José Antonio Kast, entonces era acortar, ¿cierto?, los adherentes y no hablarle a todo el público de forma transversal. Por eso lo criticó y por eso dice que Janet Jara va 2 contra 0 en cuanto a José Antonio Kast, cuestión que podría cambiar, me imagino, según su parecer, de cara a la segunda vuelta presidencial pactada para un mes más. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que vinieron también desde el comando de Janet Jara, que ella no ha sido la única que ha hecho guiños a Franco Parisi, también desde su comando es una estrategia, se puede ver, ¿cierto?, desde lejos que la estrategia es hablarle a ese electorado, por supuesto, van a ir a buscar votos de donde sea para intentar dar un resultado positivo de cara a la segunda vuelta. En el caso de Parisi, yo diría que más que un problema de fuga de votos, es lo que él dijo, cautivar a quien votó por mí, porque yo fui con un mensaje sencillo y claro. Yo no fui a juzgar a la ciudadanía. Yo fui a darle respuesta. Yo no vengo, concreta, yo no me pongo desde el lugar de él a la moralidad de decir, no, ¿qué te pasa? Eres aspiracional, eres esto, eres neoliberal. No, de carne y hueso. Quiero que la gente gane más, quiero que le rebajen el IVA a los alimentos, quiero que le rebajen el IVA a los medicamentos. Sí. Entonces, y a propósito de eso, quiero el tema de que se rebajen los sueldos a los políticos. Entonces, bueno, ahí escuchábamos a Bárbara Figueroa. Igual es llamativo, Mati, que en alguna instancia se le tildó de papito corazón a Franco Parisi porque dejó de pagar la pensión, ¿cierto?, a algunos de sus hijos, populista, por otros lados, de forma transversal. No es que solo un sector político lo haya cuestionado, y lo cierto es que ahora es figura de interés luego del sorpresivo resultado que obtiene durante la jornada del 16 de noviembre. Por otro lado, también habló el encargado económico de José Antonio Kast respecto a estas medidas que propone Franco Parisi. No le cerró la puerta por completo a incorporar alguna de las propuestas, pero sí dijo, nosotros en el área económica no somos equipo de campaña, por lo mismo tenemos que analizar, estudiar y luego ver si proponemos o no, o adquirimos o no este tipo de iniciativas. Escuchemos a Jorge Quirós, que hoy, ustedes ya lo veían, con Colomba Eichholz, tuvo una reunión, ¿cierto?, una reunión importante con otros economistas y que también se dio el tiempo de contestar las preguntas. El grupo que está acá somos personas técnicas, nos gusta la economía, como decía, nos gusta el tema empírico, el tema analítico, y por lo tanto vamos a discutir con Franco Parisi y su equipo una por una las medidas, pero no somos un grupo campañero, ¿ah? No estamos acá para inmediatamente decir tomamos esto, tomamos lo otro, contando votos, ¿ah? Pensamos que hay ideas que hay que rescatar, que las podemos conversar y las podemos trabajar, pero con la templanza y la mesura y la seriedad técnica para hacer lo mejor para Chile. Bueno, nadie se cierra a incorporar ideas de Franco Parisi. Lo cierto es que también falta aclarar por parte del comando Janet Jara que si se toma esta medida de limitar, ¿cierto?, a 5 millones de pesos brutos los sueldos de algunos cargos de asesores, porque se deja de lado obviamente los cargos de alta dirección pública que son seleccionados por alta dirección pública, y también lo de los ministros, subsecretarios, porque eso están contemplados por ley. Los montos a ganar serían, por ejemplo, jefes comunicacionales, jefes de gabinete, los de
directa confianza de estas autoridades que finalmente tienen establecida por ley el sueldo. Y aprovecha de mandarle también un golpe ahí al gobierno, porque dice, sin excepciones, como ha ocurrido en este gobierno. Totalmente. Sigue apuntando, ¿cierto?, al gobierno de la que fue parte, por supuesto, la ex ministra del Trabajo. Solo para terminar, entonces lo que faltaría precisar, ¿cierto?, es cuántos funcionarios aproximadamente son, cuánto es el monto que se ahorraría el fisco, ¿cierto?, entre otros detalles de esta propuesta que no deja de llamar la atención. Bien, muchísimas gracias Macarena Román con todos los detalles. Vamos a ver entonces si hay reestructuración o no del comando y cómo siguen cortejando a Franco Parisi. Totalmente. Muchas gracias. Hacemos un alto. Les contamos que a esta hora hay 30 grados con 4 décimas en una jornada en que la máxima alcanzó los 32,2 grados a las 15 horas con 13 minutos en la estación que se encuentra en Pudahuel. Mucho calor era lo que se sentía a esa hora en el centro del país. Para mañana bajan las temperaturas y se espera una máxima de 28 grados. Vamos a la pausa cuando son las 6:05 y ya regresamos. Después de un álgido debate, la Cámara de Diputados despachó al Senado la Ley de Presupuesto 2026. Eso sí, rechazaron 14 partidas. Vamos a tomar contacto con Stephanie Zamora para conocer más detalles de lo que se aprobó, lo que se rechazó y lo que se espera también para el Senado. ¿Cómo estás, Steffi? Hola Matilde, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, hoy día durante esta jornada, como decías tú, se despachó al Senado la ley de presupuesto luego de un trámite que resultó ser más corto de lo que se pensaba, incluso a diferencia de años anteriores donde las jornadas se extendían por la madrugada. En este año no pasó esto, se dice que fue obviamente por el tema de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que los distintos parlamentarios que llegaron a la sala a discutir la ley de presupuesto, algunos no estaban con el mejor de los ánimos, puesto que habían sido entonces, no habían obtenido los votos necesarios para salir parlamentarios durante esta jornada. Ayer también la jornada se redujo hasta las 19:30 horas, donde se aprobaron 11 partidas y se continuó durante la jornada de hoy con la sesión de la Cámara de Diputados. Fueron 19 las partidas aprobadas. Recordemos que 89 indicaciones había repuesto el gobierno luego del rechazo de las 23 partidas que hubo en la comisión mixta que veíamos hace 2 semanas atrás, antes de las elecciones, del receso de elecciones, y hoy día finalmente entonces se aprobaron 19 del total de las 33 propuestas, de las partidas y le pasarían este jueves a la Cámara, al Senado para ser discutidas entonces allí. El ministro Grau estuvo a cargo de esta sesión de sala, donde específicamente señalaba la situación que se veía por parte del gobierno y la reposición de estas propuestas de las 89 que había presentado, y tratar sobre todo los temas más importantes, como por ejemplo señalaba él el área de salud, que es una de las propuestas que ha sido rechazada en este presupuesto y que tiene a los trabajadores a contrata muy preocupados con respecto a esta situación, ya que solamente se mantendría el presupuesto general y por ende las personas que están bajo un contrato de trabajo y las que están a contrata, a boleta de honorarios, serían despedidos, lo que causaría un gran problema en cuanto a la atención de las personas y también a las listas de espera, por lo que él decía que había que aprobar este presupuesto y que ojalá en el Senado se pudiese arreglar esta situación para no interferir en esto y sobre todo en cuanto a los trabajadores y también en las personas que se atienden en los recintos de salud, entre otras cosas también que señaló el ministro Grau. Pasemos a escuchar declaraciones entonces que señaló durante esta tarde, ya una vez que se finalizó la sesión acá en la Cámara de Diputados. Escuchemos. Las partidas rechazadas en la Cámara, por supuesto que se tienen que reponer. Así como hemos aprobado el presupuesto del Ministerio de Vivienda, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto de Cultura, el presupuesto de Economía, por nombrar algunos presupuestos relevantes que se han logrado aprobar, no logramos aprobar hoy día el presupuesto del Ministerio de Salud. Y yo creo que todos entenderán, por el bienestar de la población, que al final de este proceso el presupuesto del Ministerio de Salud se tiene que aprobar. Por supuesto, eso significa entonces que vamos a tener que reponer esa partida y también significa que vamos a tener que hacer mayores esfuerzos por llegar a acuerdos con la oposición a ese respecto. Pero quiero señalar que en el caso de salud, ese presupuesto incluye un aumento de $900 millones que nos va a permitir mejorar la atención en los hospitales, que nos va a permitir reducir las listas de espera. Por lo tanto, estoy seguro que por el bien del país
vamos a poder llegar a un acuerdo en esa materia. Claro, ahí lo señalaba el ministro con respecto a esta, que él espera finalmente que se reponga esta partida del tema de salud, sobre todo por las personas que están en la lista de espera, las atenciones y también los funcionarios que pueden salir perjudicados con respecto a si es que esta partida finalmente no se aprueba en la ley de presupuesto. También decía él que señalaba que agradecía finalmente a los parlamentarios de la oposición que habían aprobado propuestas que en un principio habían sido rechazadas en la comisión mixta, que agradecía también el diálogo que hubo durante estas jornadas en la sala de la Cámara de Diputados, puesto que era una situación que no se había dado en las veces anteriores, donde se rechazó en bloque, recordemos, estas 23 partidas en la comisión mixta. Al respecto también se refirió el diputado Sauerbaum, quien señalaba principalmente el tema de los gastos que se va a tener que hacer extra por parte de este presupuesto y lo que esto conllevaría. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte del parlamentario. Si se rechaza, efectivamente quedan aprobados alrededor del 92% de todos los recursos que son los proyectos de ley, cierto, que están aprobados por ley y por lo tanto no hay forma de rebajar esos recursos. El gasto variable es lo que se rechaza finalmente, que son el 8% total, pero como le digo, nosotros esperamos no llegar a esa instancia. Nadie quiere rechazar el presupuesto, pero sí queremos tener certeza de que los números que se presenten sean números que sean financiables para el próximo año. El próximo año va a asumir un gobierno distinto, un signo político distinto. Nosotros esperamos que ahora sea José Antonio Kast y por lo tanto nosotros esperamos no tener que ser responsables de los recortes que se hagan luego por no tener los financiamientos adecuados. El gobierno tiene que entender que esto no puede ser un presupuesto con trampa. Claro, y escuchábamos entonces con respecto a esta partida que se puede rechazar y que finalmente se espera que sean aprobadas en el Senado ya durante la jornada de este jueves. Pasaría entonces a tratarse allí el tema de la ley de presupuesto. Sería la jornada del jueves, del viernes y del próximo lunes. Recordemos que tienen solamente hasta el día 29 de noviembre para que esté aprobado o rechazado el presupuesto, si no quedaría el presupuesto enviado obviamente por el Ejecutivo. Así que estaremos atentos a lo que vaya a suceder durante las próximas jornadas acá en el Congreso Nacional. Matilde. Bien, muchas gracias por toda la información. Seguimos atentos entonces a esta discusión. Muchas gracias, Stephanie. Que esté bien. Y nosotros volvemos a esta hora para contarles que son 5 las personas que han fallecido en Torres del Paine, en una de las mayores tragedias que se recuerda en esa zona. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de una excursión que no sabemos qué fue lo que ocurrió, Felipe, pero hasta el momento son 5 las personas fallecidas. Tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Efectivamente, una de las tragedias más grandes que se recuerden en el último tiempo, al menos en nuestro país, a propósito de esta situación lamentable en el que un grupo de excursionistas, en un grupo de turistas que llegaron hasta el circuito O, como se le denomina a esta zona del Parque Nacional Torres del Paine, uno de los circuitos más complejos por sus condiciones, más allá de las condiciones de la ruta donde se hace trekking, es por las condiciones meteorológicas, por las condiciones climáticas que de un minuto a otro pueden cambiar, que puede aparecer quizás un poco de agua lluvia, después agua nieve y después una tormenta de nieve con vientos que podrían incluso alcanzar más allá de los 150 kilómetros por hora. Son algunas de las condiciones que podrían haber afectado a estas personas que llegaron hasta este punto. No se sabe con claridad hasta ahora qué día fue el día que llegaron hasta esta zona, debido a que en el minuto en que habrían pasado estas personas, bueno, no habría presencia de guardaparques en ese momento. Hay teorías respecto de esta situación, hay antecedentes que se están manejando, pero hasta ahora por parte de las autoridades han preferido mantenerlas ahí en carpeta, sobre la mesa, considerando que la preocupación máxima hoy día es justamente las personas que se encuentran extraviadas. Lamentablemente, en las últimas horas se han reportado, en la mañana se daba a conocer respecto de 2 personas fallecidas, 2 personas que son de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer, pero en horas de esta tarde
ya después de realizado el último COGRID que se realizó ahí en el sector de Puerto Natales, bueno, se pudo verificar la existencia de otras 3 personas fallecidas. Hablamos de 2 mujeres y un hombre. Entonces, en total son 2 hombres y 3 mujeres de nacionalidad mexicana, 2 de ellos, otras 2 de nacionalidad alemana y una mujer de nacionalidad británica. Ya se han hecho los contactos con los correspondientes consulados para las correspondientes, valga la redundancia, repatriación de los cuerpos de estas personas a sus correspondientes países, pero todavía hay preocupación debido a otras 4 personas que se encuentran identificadas, que están empadronadas, pero que hasta ahora solamente se tiene claridad que se encuentran en el sector del campamento Los Perros, porque ahí, esa es la zona donde se tiene conocimiento respecto de la posibilidad de haberse perdido por parte de estas personas. Hay varios antecedentes que fueron revelados por parte de las autoridades después de este COGRID y es lo que vamos a escuchar a continuación, un extracto de esta declaración que fue entregada posterior a esta reunión entre las autoridades, y lo que vamos a escuchar ahora son las palabras del delegado presidencial de la región de Magallanes, quien entrega justamente parte de esas declaraciones. Ahora estamos en la fase de evacuación. Todo lo que vendrá de evaluación o de los criterios que se puedan adoptar será posterior a esta medida. Por tanto, lo que nos corresponde ahora es centrarnos, en este caso antes era en la búsqueda y rescate. Lamentablemente tenemos 5 personas fallecidas y ahora nos vamos a enfocar en la evacuación de los cuerpos. Son 2 personas de nacionalidad mexicana, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, 2 de nacionalidad alemana, también uno de sexo masculino y otra persona de sexo femenino, y una persona de sexo femenino de nacionalidad británica. Son las 5 personas que se encuentran fallecidas. Es un sector de muy difícil acceso, donde hubo unas muy malas condiciones meteorológicas, y justamente de acuerdo a la proyección meteorológica que se realizará mañana por la mañana, se verán las ventanas de tiempo para que eventualmente pueda operar el helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile. Eso es lo que estamos en una fase ya de evacuación, y eso se va a priorizar la evacuación aérea justamente por la dificultad y el difícil acceso al sector. Felipe, ¿se conoce cómo se da la posibilidad de que estas personas accedan o sigan escalando con esas condiciones climáticas cuando en el parque son muy rigurosos a la hora de dar los pases para seguir avanzando? Es que ahí hay un punto muy importante que tú mencionas, Mati. Tangencialmente lo mencionas. También te lo mencionaba al comienzo. Hay un punto muy importante que se está manejando como antecedente, y es aparentemente no existían guardaparques en el minuto, guardaparques que son por parte de CONAF, los que son los que están autorizados para permitir el paso a excursionistas, a personas para que hagan los correspondientes trekking, sobre todo considerando las condiciones climáticas de esa zona. Ese sector en particular, el circuito O, que está entre el sector del campamento Los Perros y el sector de John Grantham, que es una zona bien compleja dentro del Parque Nacional Torres del Paine, bueno, requiere de autorización por el conocimiento que pueda existir respecto de las condiciones climáticas que pueden generar condiciones como las que estamos hoy día viviendo, que son la de personas que lamentablemente por este tipo de situaciones pierden la vida porque se extravían o porque finalmente, bueno, el tema del frío, el tema de las condiciones climáticas hacen que se genere algún tipo de dificultad mayor para estas personas en el caso de que no conozcan bien la zona que están realizando esta excursión. Y eso es muy importante, la falta de personal de CONAF y de guardaparques. ¿Qué se ha dicho respecto a esto? ¿Qué ha trascendido? Y es que a raíz de la jornada electoral del pasado día domingo, bueno, estas personas habrían tenido libre, y así es como en el cambio de guardia, estas personas podrían haber llegado, estos excursionistas podrían haber llegado a esta zona. Bueno, eso es algo que fue consultado en reiteradas ocasiones a las autoridades, sobre todo al delegado presidencial. Sin embargo,
En todo momento la respuesta era, la preocupación hoy día es tratar de rescatar a estas personas que están fallecidas, rescatar los cuerpos y llevarlos de vuelta a sus correspondientes países. Y mientras tanto se va a manejar ese antecedente dentro de la labor investigativa que se va a realizar en torno a este hecho. Claro, por eso no es que todavía no hay claridad. Ahora, Felipe, Exacto, ellos tenían no hay claridad guía, oficial respecto a este tema. ¿Viajaban con un guía? No, tampoco. Eso es lo que también se ha señalado, que no habrían viajado, no habrían llegado hasta este sector de trekking con alguna persona, digámoslo así, autorizado, con conocimientos de este lugar. No es, hay que reiterar esta situación, Mati, no es un lugar, aquellas personas que conocen este sector del Parque Nacional Torres del Paine saben de las dificultades que genera este sector para realizar este tipo de excursiones, porque las condiciones climáticas pueden cambiar de un momento a otro, y eso es lo que hace aún más difícil este sector, más allá del mismo recorrido. Mira, te quiero invitar, a propósito de esta situación, a que escuchemos palabras también nuevamente que fueron entregadas por algunas autoridades del COGRID, y además post-COGRID, y además el de un experto quien conoce esta zona, que ha realizado la excursión. Y un dato muy relevante de esta misma persona: ayer llegó a Santiago después de haber estado en Torres del Paine, por lo tanto conoce y está al tanto de cómo eran las condiciones climáticas en la jornada del día lunes, cuando se conoce esta información respecto de este extravío de estas personas, y que lamentablemente hoy día conocemos que 5 de ellas se encuentran fallecidas. Revisemos parte de esas declaraciones. Es por el sendero que va desde el campamento Perro al campamento Paso, que es la zona de mayor altitud del Parque Nacional, el Paso John Garner, que es donde uno accede al glaciar Grey, 1200 metros de altura aproximadamente, y siempre presta condiciones muy adversas. Eso es conocido históricamente. ¿Los senderos estaban 100% habilitados, sí, al momento en que cruzaron a estas personas, digamos? Estaban habilitados en el momento, sí. En el comportamiento del clima, ustedes saben, en nuestra región es bien adverso y cambiante. En el Paso en particular y más altura hay cambia y vienen ventiscas de viento blanco, tormentas blancas, y en el caso de lo que pasa en esos sectores de montaña y los que conocemos el parque sabemos que el viento blanco es muy complejo porque borra las huellas, y en ese minuto hay que tomar las decisiones de volver. Específicamente este sector es el sector más alejado del parque, el sector de Perros, donde hay un glaciar. Ese lugar se llama Perros por el glaciar Perros, que es un glaciar que tiene como una forma de cascada que está congelada con una laguna turquesa hermosa. Y el circuito lo que consta es salir del refugio Perros y llegar al refugio Grey, y ahí tú pasas por el Paso John Garner, ¿ya? El Paso John Garner es el punto más alto del circuito, en el cual tú ves directamente hacia el frente cómo el glaciar Grey, la lengua del glaciar Grey, viene bajando de Campos de Hielo Sur, ¿ya? Es un lugar hermoso, es un lugar hermosísimo, pero a la vez es muy inhóspito, es muy recóndito, ¿ya? Obviamente ahí no hay señal de teléfono ni nada. Ahí está entonces las palabras que entregaban estas personas, y ahí ustedes podían escuchar cómo son las condiciones justamente de este sector particular del Parque Nacional Torres del Paine. Por otro lado, Mati, lo que se ha señalado por parte de las autoridades, del delegado presidencial de la región de Magallanes, es que a partir de mañana, ya con la luz del día y esperando que las condiciones meteorológicas puedan ser las óptimas, bueno, se va a realizar las correspondientes rescates de los cuerpos, sobre todas las cosas, y también de las personas que se encuentran en el refugio del campamento Los Perros, que se ha señalado una de las personas que estaría ahí sería uno de los excursionistas, una de las personas que llegó hasta este lugar justamente acompañado de las otras personas, de las otras 8 personas que habrían aparecido en este lugar, y lamentablemente 5 de ellas resultaron fallecidas. Se haría vía aérea, por lo tanto aquí se está haciendo una coordinación con la Fuerza Aérea utilizando helicópteros para poder entonces hacer el correspondiente rescate. El punto aquí es nuevamente las condiciones climáticas, Mati. Si son las óptimas, se va a poder hacer el sobrevuelo y poder aterrizar para justamente generar
ese rescate tan necesario para llevar de vuelta a un sector más tranquilo y poder hacer las correspondientes comunicaciones con los consulados de los diferentes países de México, de Alemania y de Gran Bretaña para poder entonces repatriar los cuerpos de estas 5 personas que lamentablemente en este accidente, uno de los más grandes lamentablemente en este tipo de situaciones, se ha producido en nuestro país en los últimos días. Sin duda la peor tragedia que haya ocurrido en ese lugar. Te queremos agradecer este contacto y bueno, quedar a la espera entonces de la recuperación de los cuerpos de estas personas. Que estén muy bien, muchas gracias, Tao Felipe. Chao, que estén muy bien. Y a esta hora de la tarde, 6:28, vamos a seguir hablando de esta segunda vuelta de cara al ya a la definición presidencial, y está aquí con nosotros en la mesa de trabajo de CNN Chile, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Matilde, gracias por la invitación aquí a compartir contigo. Bueno, primero, ¿cuál es tu sensación después de la jornada del domingo? Me imagino que hay sentimientos encontrados por el resultado general y el propio. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado general, más allá de mi resultado particular. Nosotros veníamos trabajando hace más de un año por la candidatura de nuestros diputados y senadores, y nos habíamos trazado un número, lo logramos, era un número que no habíamos compartido mucho de manera pública, que nos habíamos trazado el número de 30 diputados. Y al menos 3 senadores, y logramos 5 senadores y 31 diputados, así que estamos muy conformes como directiva nacional del resultado, tanto del partido, pero también del resultado de José Antonio, que fue un muy buen resultado, distinto a lo que proyectaban las encuestas, y algo que nosotros también habíamos señalado, que la calle era muy distinta, la sensación, el ambiente, cuando uno estaba en terreno con José Antonio, de ver la efervescencia que causaba, de ver cómo la gente se le acercaba, y de que estaban muy comprometidos con que él sea el próximo presidente de Chile. Ruth, ¿y qué pasó con la campaña senatorial, que no lograste sacar ese cupo? A ver, no lo logramos sacar adelante porque en definitiva la gente optó por otros candidatos, pero yo estuve un poco alejada el primer mes, casi el mes y medio. De los 90 días yo solo pude estar 25 días en campaña. Estuve con una situación de enfermedad un poco importante que me impidió los desplazamientos, y además porque yo no dejé mi cargo de secretaria general, que para mí era muy importante también colaborar en las otras ciudades, en las otras regiones, y porque cuando a ti te eligen en un cargo uno tiene que asumir hasta el final, y puede ser que eso me haya pasado la cuenta, el que mucha gente me veía no como senadora, sino que en otro cargo, así que no, pero yo estoy muy contenta, la verdad, fue una experiencia bonita, me encanta estar en la calle, me encanta estar en terreno, lo disfruto mucho, además yo con cargo, sin cargo, voy a seguir trabajando igual por la Araucanía, es mi región. ¿Y cómo calificas el liderazgo de Rodolfo Carter en la zona? Porque él venía de afuera, tú dices, es mi zona, y logró una tremenda votación. Lo que pasa es que él es muy conocido, entonces uno también ante políticos, digamos, que tienen un conocimiento nacional mucho más grande que el que uno tiene, evidentemente la ciudadanía elige a rostros más conocidos. La campaña era en 32 comunas, para mí, como te digo, fue difícil desplazarme, si bien llegamos a todas las comunas, pero de manera muy, quizás más tarde, muy poco tiempo en terreno, teníamos equipos, pero siempre la gente también quiere ver al candidato, y sin duda va a ser un liderazgo que va a colaborar en lo que nosotros tenemos planeado, sobre todo en materia de seguridad para la región de la Araucanía. ¿Pero no te sentiste desplazada por esa candidatura? No, la verdad es que yo nunca me he sentido desplazada en el partido, al contrario, siempre me han dado todos los espacios para estar ahí, para ser parte de los equipos más cerrados del partido, de los equipos más estratégicos, estoy en cada uno de ellos, y nunca he sentido ninguna diferencia, al contrario, de hecho la decisión de que él fuera candidato en la Araucanía fue una decisión que yo tomé, que yo le planteé a José Antonio, y es así que nace la candidatura de Rodolfo. No es algo impuesto, sino que nace de la necesidad de
mantener a más personas en la región, porque además las listas de senadores eran muy fuertes y necesitábamos tener esa fuerza también en nuestra lista. Y además conociendo la realidad de la región que siempre opta más por hombres, y en el caso de Vanessa, bueno, ella iba en un lugar privilegiado, iba en primera en la lista, y además tenía el mismo apellido del candidato a presidente de su partido, su hermano, ¿cierto? Y si vemos, casi la misma gente que votó por Kaiser votó por ella, muy parecida la votación. Entonces era muy difícil, pero yo me quedo con lo aprendido que uno hace en campaña y por el trabajo realizado en la Secretaría General, en la directiva, para lograr lo que logramos el domingo, que fue un tremendo logro. Fuimos el partido más votado, así que estamos muy contentos de lo que pudimos lograr. Ya, eso también exige... el que recibe también tiene que demostrar esa capacidad de diálogo y de poder dar gobernabilidad. Vamos a hablar de eso. Pero primero, con este porcentaje que obtiene José Antonio Kast, si uno suma a Evelyn Matei, los votos que obtuvo Evelyn Matei y Johannes Kaiser, le dan el 50,3%. Por lo tanto, ustedes están confiados en que esa votación se va a mantener, que no va a haber fuga por parte de esas candidaturas, digamos, de los ciudadanos que votaron por esa candidatura, o necesitan de todas maneras ir a buscar otro voto a otra parte que ya sabemos dónde es. A ver, nosotros hemos sido muy claros en esto, los votantes, ¿cierto? El electorado no le pertenece a nadie. Por más allá, cierto, que Johannes Kaiser o Evelyn Matei hayan dado su apoyo, eso no significa que todos quienes votaron por ella van a votar por José Antonio. Puede ser que sí o que no, digamos. Pero más allá de eso, la elección del 14 de diciembre se gana en la calle. Y es ahí donde vamos a salir a buscar los votos, salir a hacer el trabajo en terreno, conquistar a nuevas personas. Pero esas nuevas personas tendrían que ser los votantes de Parisi. No Parisi, que además le ha ido muy bien, sobre todo donde está José Antonio en este momento, que es la Araucanía. O no sé si ya se volvió. No, está en Los Ríos en este minuto José Antonio. En la Araucanía nos fue muy bien, José Antonio fue el candidato más votado en la región de la Araucanía, Parisi salió segundo. Por eso fueron ahí para partir esta segunda etapa. Ya estaba programado de antes, estaban los pasajes comprados. Nosotros teníamos un plan de haber ido unos días antes, pero no pudimos, y ya habíamos programado que luego de la primera vuelta íbamos a estar allá, y estaban comprados los pasajes, como te digo, con anticipación. Y estamos trabajando desde ya para poder lograr que esas personas que todavía están indecisas o que optaron por otro candidato vean en nosotros la fuerza, ¿cierto?, que queremos impulsar para este cambio radical que queremos enfrentar en Chile, este cambio en que nos podamos sentir más seguros, en que el desempleo no sea una carga infinita para poder llegar a fin de mes o para comenzar el principio de mes en muchas familias donde no hay incluso para comenzar el mes. Y eso es lo que hoy día queremos llegar a todas esas puertas, a todos esos corazones que todavía nos falta por llegar, y vamos a estar muy desplegados, no solo del Partido Republicano, sino que se nos ha sumado más también artillería, digamos, para salir ahí a conquistar estos votos, y vamos a trabajar de manera muy coordinada con todos aquellos que se quieran sumar, ya sean independientes o de algún partido que estén para dar este combate. Más que combate, esta pelea, digamos, por la moneda, porque aquí estamos frente a dos proyectos que son muy, muy diferentes. Es libertad o restricciones, o es más Estado o menos Estado, y la verdad es que yo creo que los chilenos todos quieren más libertad, pero también quieren seguridad y crecimiento económico. ¿Por qué un votante que votó por Franco Parisi podría querer votar por José Antonio Kast? Porque los votantes que votaron por Parisi tenían el programa de trabajo presidencial de Parisi es muy parecido en los ejes a nuestro programa también, donde se centraba en materia de seguridad, crecimiento económico también y algunas urgencias sociales. Poca seguridad, más bien era el tema económico. El tema económico, y algo que nosotros también tenemos muy arraigado en nuestro programa, en nuestro segundo pilar, en donde hay algunas coincidencias y otras evidentemente que no, pero estamos seguros que las personas van a preferir tener más libertades en un modelo económico, menos Estado en ese sentido, menos rigurosidad en cuanto a
las exigencias para emprender, ya sea un emprendedor pequeño o para un inversionista que quiere invertir a Chile, que tenga la certeza jurídica y también la certeza técnica en que al venir a invertir no vas a estar invirtiendo 2 años y al cabo de esos 2 años de repente va a aparecer un ambientalista o alguien a ponerte alguna restricción, ¿cierto? Y que el Tribunal Ambiental, lejos de fallar en derecho, lo haga según una ideología política, que eso ha sido muy lamentable en distintos proyectos que hoy día estamos viendo que están parados, ¿cierto? Ya sea por el Consejo Monumento o por el Servicio Evaluador Ambiental o por los tribunales ambientales. Ahora, Franco Parisi tiene un discurso que es muy directo, muy cercano y que se centra en cosas bien prácticas, como por ejemplo sacar el IVA de los medicamentos, algo a lo que ustedes, como dijo José Ramón Valente, no están dispuestos. No, nosotros lo que sí estamos dispuestos a hacer reducciones al impuesto general, al impuesto a las pequeñas empresas, a las medianas y a las grandes empresas, según cierto como se vaya dando esto, porque para las medianas queremos que quede de manera permanente el 12,5%, 13,5%, y que las demás empresas que hoy día están pagando hasta un 27, haya un tramo entre el 27 al 23 y del 23 al 20, pero que sean empresas que además logren que la informalidad ya no sea más informal, sino que logren poder tener a esas personas que hoy día están trabajando de manera informal, darles trabajo y darles empleabilidad, que es lo que necesitamos en materia de desempleo, poder aumentar, ¿cierto?, los puestos de trabajo, llegar al pleno empleo, más que las cifras del desempleo sigan subiendo. Ahora, el discurso es mucho más directo, el de Franco Parisi. O sea, toda esta explicación que me acabas de dar es bien lejana para un votante que es un votante obligado, que básicamente está bien lejano a la política, que quiere cosas concretas. Sí, en simples palabras es que lo que buscamos nosotros es que haya crecimiento económico, con ese crecimiento económico que tú puedas tener mejores ingresos. Cuando hay pleno empleo, el empleo crece porque surge, ¿cierto?, la oferta y la demanda, en donde si hay mucha más oferta mucha más demanda, pero tenemos poca fuerza laboral disponible, los salarios crecen. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos reducir la inflación para que el salario aumente también, pero que ese aumento también sea significativo, porque si tenemos mucha inflación, también, aunque aumente el salario, tampoco van a quedar, van a quedar descompensados, digamos, en cuanto a los ingresos y a los egresos. Por lo tanto, ¿retiros controlados de ninguna manera? No, nosotros no está en nuestro plan de trabajo, nuestro plan de gobierno aquello. Lo que sí tenemos nosotros es mucho más ayuda a los emprendedores, también mucha más ayuda a las mujeres en materia de empleabilidad, en que exista más flexibilidad laboral, en que pueda haber teletrabajo en algunos casos, en que esté la sala cuna universal también para que puedan tener, ¿cierto?, el espacio donde tener a sus niños de manera segura y salir al mundo laboral, el poder tener algunos beneficios tributarios las mujeres, porque es donde más desempleo hay hoy día y donde más informalidad hay, también es en las mujeres. Entonces, queremos poder potenciar el empleo femenino en esa materia. Ruth, ¿no van a transar, digamos, nada, o no van a querer incorporar a algo concreto, preciso del programa de Franco Parisi a modo de hacerle un guiño para que esas personas que votaron por él vayan donde José Antonio Kast? Nosotros hemos sido muy directos en señalar en que todas las buenas ideas se van a incorporar. Nosotros ya tenemos un programa que tiene ciertos pilares, ciertos ejes que están incorporados en el CERVEL, que ya están inscritos, digamos. Pero se van ajustando. Y se van ajustando, y de hecho hay muchos que se han ido ajustando porque hemos ido recibiendo insumos de algunos expertos en distintas materias, en seguridad, mismo economía, que hoy día hubo una reunión de economistas en donde también va a haber adoptar ciertas medidas, y obviamente que si vemos medidas que son buenas en el plan de Franco Parisi también se van a ir incorporando, porque es un programa muy flexible en esa materia, así que estamos confiados en poder conquistar a aquellas personas que votaron por Franco Parisi, más allá, ¿cierto?, de que
tal como te decía hace un momento atrás, los electores no son de nadie. Y a esas personas hay que conquistarlas, a esas personas hay que convencerlas, a esas personas no se les compra con una propuesta, digamos, que de la cual nosotros no nos vayamos a hacer cargo o no esté dentro de los lineamientos que nosotros queramos, pero sí yo estoy segura que todas esas personas que votaron por Franco y no votaron por Jara es porque la candidata de la oposición no les convence en materia sobre todo de seguridad y de crecimiento económico, que es donde tiene mayor falencia su programa, o más que falencia, tiene más diferencias con lo que es el programa también que presentaba Franco Parisi. También en un momento Franco Parisi dijo el voto a los cuicos no. ¿Se pudiera interpretar como una palabra que va a ir más hacia Jara que hacia José Antonio Kast? Mire, en ese sentido, Matilde, él siempre hablaba de los cuicos y los comunachos. Yo creo los fachos y los comunachos, de los cuicos es una... y los comunachos, yo creo que ahí en eso nosotros hemos sido siempre claros. Los votantes no son de nadie y hoy día tanto la gente de izquierda, de centro y de derecha está sufriendo por las consecuencias de la crisis de seguridad que estamos viviendo, el desplazamiento. Pero no van a ir a conversar con Franco Parisi. Es que más allá de ir a conversar con él o no, si se dan las condiciones, obviamente siempre estamos abiertos y dispuestos a recibir a todos, pero más allá de eso, lo que nosotros queremos es conquistar a esos votantes que hoy día están indecisos y que no saben por quién votar. Y hay un proyecto que es de continuidad de un mal gobierno, que lo representa la candidata Janet Jara, de un gobierno que no se hizo cargo incluso de estas dolencias, que son seguridad, que son crecimiento económico, que son desempleo, que son las listas de espera en los hospitales, que son el alto número de familias que está esperando por su vivienda propia, versus un candidato que es José Antonio, que está proponiendo tranquilidad, seguridad, esperanza, crecimiento económico. ¿Estaría dispuesto José Antonio Kast a participar nuevamente de este programa Bad Boys de Franco Parisi para hablarle a los votantes de Franco Parisi? Él ya lo hizo en 2021. Sí, lo hizo el 2021, lo desconozco. José Antonio nos hemos visto poco porque ese día estuvimos hasta muy tarde celebrando y luego se fue muy temprano a la Araucanía. Nosotros hemos estado en distintas reuniones junto a Arturo. ¿Pero te parece una buena idea? Eso lo decidirá el equipo programático, digamos, que él tiene, más que el equipo programático, su equipo de comunicaciones. Hemos estado ayer y hoy día tomando muchas decisiones de cómo avanzar y seguimos en muchas reuniones todavía de tomar las mejores decisiones para llegar a todas esas personas que hoy día están indecisas y esperar que se convenzan, ¿cierto?, de que José Antonio es el líder que hoy día Chile necesita. ¿Cómo surgió esta llamada, esta conversación entre José Antonio Kast y el presidente Javier Milei? Lo llama para felicitarlo por haber pasado la segunda vuelta. Hay algunos lineamientos, digamos, que son parecidos en cuanto a la reducción del gasto público, lo que él tuvo que llegar a hacer en Argentina. ¿Pero con una motosierra? Nosotros no hemos tenido ninguna motosierra, no hemos hecho campaña con motosierra, sí hemos dicho que va a haber un cambio radical en cómo se enfrentan los distintos presupuestos, en cómo se distribuyen. Hoy día vemos cómo en el mismo presupuesto que se está discutiendo en el Congreso aumenta, ¿cierto?, el presupuesto en vivienda en 13%, pero cuando tú te vas al detalle a conocer cuántos subsidios aumentaron, al contrario, se redujeron a la mitad. De los 500 subsidios que había en el año pasado, este año viene con 250 subsidios para el próximo año y el aumento es para pagar deuda de este año. Entonces, creemos que ahí en eso tenemos que ser muy inteligentes, muy cautos también en cómo se gasta, en ser austeros y en enfrentar esta situación en que está el país, que es bastante lamentable en materia fiscal. Ahora, ¿fue una buena idea subir a redes sociales esta foto hablando con el presidente Milei cuando también despierta mucho rechazo? ¿O fue un guiño tal vez a los libertarios? No, ellos siempre han tenido buena comunicación. Sí, pero una cosa es publicarla, otra cosa es hablar en privado. Sí, pero lo que no se comunica no pasa. Ya, pero entonces es una cosa positiva para el candidato. Es algo positivo, digamos, porque además es con quien compartimos nuestra mayor frontera y tenemos que tener alianzas estratégicas también con ellos, no solo en materia de soberanía nacional, sino que en intercambio comercial y en otras áreas, sobre todo para enfrentar el crimen organizado que hoy día
día tenemos en lugares donde conectamos mucho con la realidad que se vive del terrorismo, tanto ellos que han tenido una mejor labor y función mucho más firme que la que tuvo este gobierno acá con los terroristas. Ahora, bueno, vamos a ver cómo le va, pero ¿qué le parece que Franco Parisi haya dicho que, bueno, con la llamada del presidente Milei al candidato, y número 2, con este rechazo al IVA, a sacar el IVA de los medicamentos, Janet Jara iba ganando 2-0 a José Antonio Kast? Eso fue lo que dijo Franco Parisi. A ver, él es un candidato que no logró pasar a segunda vuelta. Obviamente uno valora toda la intención que tenga de colaborar, pero quizás me quiero centrar más en la declaración que hizo Demócratas, por ejemplo, una declaración, si bien no pero tan... pero le pareció que estaba fuera de lugar, está fuera de lugar digamos, marcador 2-0 a favor de Janet Jara. Es que eso lo va a determinar la ciudadanía el 14 de diciembre. Ellos son los que con la fuerza, yo siempre digo, tenemos una fuerza poderosa y muy democrática, no con una piedra o con un arma, sino que con un arma sencilla que es un lápiz y un papel, para hacer sentir, ¿cierto?, cuál es nuestro parecer. Y sin duda quienes fueron derrotados este domingo no fue el Partido Republicano o José Antonio, más bien, a pesar de que pasó a segunda vuelta, uno ve los resultados de la candidata oficialista fueron muy malos para ellos, porque ellos además auguraban que iba a ser más de 30%, en donde al menos pretendían conquistar el número de adhesión que tiene el presidente, y ni aún así lo lograron, ni aún así la candidata tratando de despegarse, como casi que no fue parte del gobierno, como que casi que ni conoce al presidente Boric. Cuando le preguntaban, ¿usted le va a pedir consejo?, ella decía, no le voy a pedir consejo. Entonces ella jugó con una ambigüedad de que como estoy o no estoy, soy la Janet Jara ministra, o soy la Janet Jara comunista, o soy la Janet Jara candidata, y de repente en algunos escenarios era una Janet Jara o la otra, y eso no le dio resultado, y es por eso la derrota finalmente que pero tiene no van a entrar en esta oficialismo. dinámica con Franco Parisi para hacer mérito, para ir a igualar el marcador. Es que el marcador lo igualamos en la cancha, y la cancha es todo nuestro territorio nacional, donde queremos ir a conquistar a aquellas personas, jugando un partido limpio, un partido que tiene las reglas muy claras, y en esa materia nosotros queremos que José Antonio sea el director técnico de este gran partido, poner la pelota en el piso, tal como lo dijimos hace un tiempo atrás, y que podamos jugar y jugar por todos los chilenos para que tengamos por fin que celebrar algún triunfo. ¿Cuánto necesitan a Chile Vamos para poder gobernar? A ver, hemos sido muy cautos en hablar de Chile Vamos como coalición, digamos, a la diferenciación de las personas. Hay personas que, si bien son simpatizantes, otras militantes de algunos partidos de Chile Vamos, que van a estar colaborando, y sin duda van a ser muy importantes para esta colaboración de un buen gobierno, porque queremos tener a los mejores, más allá de que sean los repetidos, sino que a las mejores personas con buenos currículum, con buena cercanía política también, que tengan la posibilidad no solo de ser buenos técnicos, sino que además de conjugar lo técnico con lo político, porque hay muchos cargos, ministerios, direcciones que son más políticas que técnicas, y en ese sentido vamos a convocar a los mejores a ser parte de este gobierno, pero para eso tenemos que ganar primero, tenemos que jugar primero este partido para ganar la Copa, y este partido vence, o se juega más bien, digamos, el 14 de diciembre, y estamos preparando tanto a quienes estemos en la banca, o estemos de pasadores de agua, o estemos de jugadores en la cancha. Queremos estar con mucha fuerza haciendo lo que nos corresponda en este periodo, en el lugar que nos corresponda, con el fin de reconstruir y recuperar nuestro país de estas crisis en las cuales nos encontramos en distintas materias. Dentro de este escenario, ustedes tuvieron un buen resultado parlamentario, un resultado que ustedes, me lo decían, no se esperaban 3 senadores, sacaron 5, 30 diputados, sacaron 31. Es mucho más de lo que logra Chile Vamos.
y también hay figuras más jóvenes que se han ido al Partido Republicano. ¿Usted cree que ese número pudiera incluso aumentar? Porque hay varios parlamentarios que han sido electos por Chile Vamos, pero que son cercanos a republicanos. Nosotros lo que esperamos es que podamos tener un buen trabajo en el Congreso, más allá de que si quieren venir al Partido Republicano o no, que podamos votar en conjunto, que podamos hacer alianza estratégica en el Congreso. Necesitamos que las leyes no se demoren 10 años, 5 años en una tramitación de algo que es tan relevante para las personas y para cambiarle la vida. Muchas veces, por ejemplo, el tema de la sala cuna universal, que lleva muchos años durmiendo prácticamente en el Congreso, y es algo que vamos a tramitar con mucha fuerza desde el gobierno de José Antonio, porque es algo necesario para las personas, y en ese sentido queremos que en el Congreso podamos tener una muy buena relación con ellos, como la hemos tenido en este último tiempo. ¿Una bancada común es mucho? Más que una bancada unitaria, necesitamos que votemos en conjunto y a lo menos en las cosas importantes estemos muy coordinados. Es que estoy pensando en la senadora electa Flores, estoy pensando en el diputado Cretón, que no están tan lejos de cruzar la pandereta. Bueno, con Eduardo Cretón fuimos colegas en el primer periodo, en el primer proceso constitucional, y sin duda tenemos muchas similitudes en cómo vemos la política, en cuáles son los ejes que nos importan, en cuáles son las materias legislativas en las cuales nos transamos, en cómo vemos al Estado, digamos, como colaborador, pero no como un Estado ahí impositivo, que esté ahí oprimiendo o castigando muchas veces a los ciudadanos, sino que más bien sea un colaborador en el desarrollo de la vida, tanto profesional, social y laboral de las personas. Y ahí vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero hoy día nuestro foco no está en ir a quitarle o a levantarle personas de la bancada a quienes van a ser nuestros aliados en el Congreso. Nuestro objetivo es trabajar en conjunto, coordinados, porque vamos a necesitar quizás algunos cambios legislativos que van a ser importantes y que van a ser urgentes que poder abordar tanto en la Cámara como en el Senado. Ruth, ¿qué aprendió el partido del segundo proceso constituyente en relación a el diálogo, a la negociación, al acuerdo finalmente? A ver, nosotros siempre hemos estado en todas las instancias de diálogo de este gobierno, en las instancias de diálogo en la Cámara. Lo que pasa es que nosotros la diferencia que tenemos y que hemos marcado en este tiempo es que el acuerdo por el acuerdo no es bueno. Un acuerdo que viene con pata coja, es como que si usted compra una mesa, es preciosa la mesa, se la venden, no sé, a un porcentaje muy bajo, pero esa pata no existe en ninguna otra parte y va a tener que verse o la pata corta o va a tener que poner una pata distinta. No porque sea barato, digamos, usted la va a comprar porque finalmente sabe que en algún minuto no le va a servir porque no la va a poder tener a la vista. Bueno, en materia legislativa pasa lo mismo. Muchas veces se nos dice, sí, pero avancemos en esto poquito y después vemos cómo lo arreglamos. Lamentablemente eso, uno, nunca pasa, o los artículos transitorios se vuelven permanentes, o la calidad de vida de las personas nunca mejora. Entonces creo que en ese sentido tiene que haber mucho más rigurosidad en el Congreso. Nosotros, tanto en el primer proceso como en el segundo proceso, aprendimos mucho. En el primer proceso aprendimos que la valentía por sobre la amenaza, el mantener las convicciones firmes, eso premia finalmente al final del día. Y el diálogo, si bien es importante, los acuerdos son importantes, pero estos acuerdos no pueden ser solo una foto para salir diciendo tenemos un acuerdo, cuando el acuerdo sabemos que en el fondo es malo. La última pregunta. Ustedes en el segundo proceso constituyente, cuando tenían esta mayoría, dijeron que no iban a entrar en ningún tema valórico porque era una discusión que se podía eternizar en esos temas. Pero luego llegaron esos temas. Hoy día tienen una mayoría para hacer los cambios básicamente a muchísimas cosas, y hay temas valóricos que también comparte con Johannes Kaiser, que pudiera ser la oportunidad para hacerlos. ¿Van a aprovechar esa oportunidad o la van a dejar pasar? A ver, nosotros hemos sido muy enfáticos en qué es o es donde hemos puesto el foco en el gobierno, y hemos hablado siempre de este gobierno de emergencia.
hay temas que son prioritarios que no los podemos cambiar. O sea, hoy día que la gente pueda vivir más tranquila, más segura, que se pueda desplazar y que pueda ocupar, por ejemplo, los espacios públicos en familia. Pero entonces no va, o sea, es tajante que en temas valóricos no van a haber novedades en legislación. Hoy día tenemos proyectos que están aprobados. Abrir la discusión cuando tenemos temas tan importantes y muy relevantes, en donde la vida de las personas está en juego, como son las listas de espera en materia de salud, como son todo el tema que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico. Sí, eso lo entendemos perfecto, pero ¿no se va a abrir la discusión legislativa de otros temas? Nosotros vamos a estar centrados en lo que es urgente. Si logramos recuperar todo, iremos avanzando en distintas materias que no están, ¿cierto?, como parte prioritaria en el proyecto de gobierno. Pero hoy día necesitamos centrarnos en la discusión de los temas que unen a los chilenos y no que los separan. Hoy día necesitamos unidad porque para enfrentar no solo el gobierno, tú necesitas unidad en la Cámara, sino que además necesitas respaldo de la ciudadanía, porque van a haber medidas que van a ser probablemente poco populares, y para eso también necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Y en eso yo creo que todos los chilenos van a estar muy de acuerdo en que las medidas que se tomen o en lo que invirtamos el tiempo sea en medidas de seguridad, de crecimiento económico y en materias sociales, salud, educación y vivienda, que son los grandes dolores hoy día de los chilenos. ¿Siente que el triunfo ya lo tienen asegurado? No, nunca hay nada asegurado. Todos sabemos que en la puerta del horno se puede quemar el pan, como se dice en el sur al menos. Y esperamos trabajar, hacer un muy buen trabajo, una muy buena segunda vuelta para conquistar a todas las personas y poder estar celebrando ese 14 de diciembre y desde marzo dar este combate frontal con mucha fuerza, sobre todo al crimen organizado que ha penetrado nuestro país de una manera muy importante. ¿Se arriesga con un número de un porcentaje? Yo siempre he dicho 58%. Espero, y lo tengo anotado por ahí, así que... ¿58-42 o 58? Poco menos de 42. Bien. Sí. Me van a retar, así que Hugo Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día después de esta primera vuelta. Que esté muy bien. Gracias, Matilde, que estés bien igual. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia, falta un minuto para las 7, nos vamos a la pausa con esta imagen de la playa de Acapulco en Viña del Mar. Ya regresamos. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía a través de todas nuestras plataformas y que tengan una excelente tarde disfrutando de estos 29,4 grados que todavía se registran en la región metropolitana. Hasta mañana.